en este momento tienen en su poder realmente un cúmulo de información respecto de cuál es muy difícil que logren procesarla, ¿no? Entonces, entre que la autoridad quiere más información, quiere alimentar todas sus bases con el objeto de decir, necesito llegarme a información para ver de qué momento hago ciertos cruces y una vez que llego a cabo esos cruces, pues ya puedo llevar a cabo actos de fiscalización muchísimo más eficientes. Sin embargo, pues nos topamos con que realmente pues las páginas no sirven, se cae, es difícil, de repente los contribuyentes a veces se hace uso excesivo de ciertas herramientas, lo que pasó, por ejemplo, pues con la venta de las citas, ¿no? En que agarras, sacas la cita y se vende la cita y dices, híjole, no puede ser. O sea, son temas al final del día que son temas de corrupción y que desgraciadamente porque eso autoridades fiscales a tomar otras medidas, pero son medidas de carácter general, ¿no? Y que pues nos impide llevar a cabo pues trámites muy simples como ir a dar de alta a una empresa, ¿no? Como el actualizar o renovar tu fiel o los. Entonces, si tuviste el cuidado de hacerlo antes de que vencieran, bueno, ya lo haces de forma electrónica y no pasa nada. Pero si por algo se te fue, híjole, el gran problema de agarra, consigue una cita, la acude, etcétera. Creo que en la utilización de los medios electrónicos algo que nos queda claro, ahorita es la prueba, es que llegaron para quedarse y llegaron para que los utilicemos y que pues es la nueva forma en la que vamos a tener contacto con las autoridades. Sin embargo, pues creo que sí todavía nos falta un camino muy grande por andar para poder hacer que todos estos mecanismos o medios electrónicos funcionen de forma realmente eficiente. Sí, exacto. Ahorita de lo que comentabas hace un momento, de cómo la cuestión económica está afectando al contribuyente y la otra es los medios digitales también afectan al contribuyente. Porque a mí me ha tocado el caso de que hay contribuyentes que en realidad tienen el deseo de cumplir o quieren hacer, pero por un descuido perdieron su firma electrónica. Y ahora, ¿qué problema es poder conseguir una cita? Aquí nosotros tenemos un grupo y tenemos un chat y entonces ahí nos vamos noche, oye, hay citas y entonces entra uno y ahí está uno jugando y a veces se encuentra la cita y otras veces no. Se van rapidísimo. Sí, pues ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Facebook un poquero así de, hay citas en este momento, córranle, ¿no? Entonces dices, pues sí, a mí me pasó ayer con la vacuna, que estaba buscando vacuna para mi mamá, y una amiga me avisó, no, oye, Lupita, volada, pues, ¿no? Lo mismo. Así es. Sí, sí, sí. Y hace ratito que estaba también Miguel aquí compartiendo algo, nos decía, él y Yasmín también comentaban una parte, a veces tiene que esperarse hasta en la madrugada para poder tener acceso a las plataformas, para en ese momento tener un acceso más ágil, ¿no? Bien, pues muchas gracias por tus respuestas. ¿No nos podrías apoyar dándonos unos antecedentes de los esquemas reportables, de dónde provienen, por qué los tenemos que hacer? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Creo que una de las preguntas que son muy importantes que nos contestemos cuando hablamos de esquemas reportables es precisamente de dónde proviene esta obligación de declarar los esquemas de planificación fiscal, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo todavía tengo clientes, amigos, colegas, que de repente dicen, pues es que es ocurrencia de este gobierno, ¿no? Y no, realmente no es una ocurrencia de las tantas que tiene este gobierno. Es esta obligación de declarar los esquemas de planificación fiscal, ni siquiera te diría que proviene o tiene como antecedente inmediato las recomendaciones de la OCDE, como normalmente en todos los foros se habla, ¿no? Estas recomendaciones vienen muchísimo más atrás. Y en lo particular, en 2008, en el foro de la Administración Tributaria de la OCDE, este foro publicó un estudio sobre la importancia del papel que tienen los intermediarios fiscales. Perdón, y en este estudio se reconoce el impacto que tiene la planificación fiscal, que ellos denominan agresiva, en la administración tributaria. Y que en las administraciones tributarias pues siempre iban un paso atrás tratándose de esquemas de planeación fiscal.
Entonces, en este estudio, también una de las cosas que se señala es que esta planificación fiscal agresiva, pues es uno de los riesgos que las administraciones tributarias deben de gestionar para poder recaudar adecuadamente sus impuestos. Y entonces, como puedes ver, nosotros estamos ahorita en pañales y apenas estamos hablando del riesgo fiscal, de que debemos de gestionar los riesgos fiscales. Empezamos a hablar de un compliance fiscal, cuando realmente todo esto viene desde hace 12 años, ¿no? Y que apenas está llegando a nuestro país y que llega y nosotros, pues, evidentemente nos asustamos y qué es lo que vamos a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, ya desde hace 12 años se empieza a hablar de la gestión del riesgo en materia tributaria. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. No es algo nuevo, es algo ya de hace muchísimo tiempo. También a raíz de este estudio es donde pues se empieza a ver a los profesionistas dedicados a la materia tributaria como partícipes en las planeaciones fiscales. Y entonces se menciona ya a las firmas de abogados, las firmas de contadores, instituciones financieras y diversos profesionistas que se dedican a prestar servicios de asesoría fiscal, como los fedatarios públicos, ¿no? Que también prestan ciertas asesorías de carácter fiscal. Y derivado de esto, pues es que se destaca en este estudio la importancia del papel que juegan los intermediarios fiscales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, que son realmente los asesores los que saben, los estudiosos de la materia, son los que saben cómo debemos de dar un debido cumplimiento a las obligaciones en materia fiscal, ¿no? Pero eso por la casa a los intermediarios. Pero también hay que destacar que por el otro lado, pues están los contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes que son identificados como los adquirentes de estas planeaciones fiscales. Por un lado tenemos al asesor fiscal, que es el que lo promueve, el que la vende, y por el otro lado tenemos a los contribuyentes, a los que son los beneficiarios de este tipo de planeaciones fiscales. Y entonces, pues como puedes ver, hay una oferta y una demanda de las planeaciones fiscales. Y entonces esta oferta y demanda de las planeaciones fiscales se empieza a ver como un riesgo tributario desde 2008. Y entonces se llega a la conclusión de que para poder llevar a cabo una debida gestión en estos riesgos, las administraciones tributarias requieren de algo muy, muy importante que no tienen: información. La única forma que actualmente o hasta el año pasado la autoridad fiscal tenía la forma de llegar a esa información era a través de pues, ejercer facultades de comprobación. La que tú quieras. La única forma de que la autoridad supiera que tú tienes una planeación fiscal implementada dentro de la empresa es a través del ejercicio de facultades de comprobación. No hay otra forma. Y entonces el gran problema de obtener este tipo de información es que es demasiado lento el allegarse a esta información, y por eso en este estudio dicen la autoridad, las autoridades fiscales, las administraciones tributarias necesitan información, y es información con la que no cuentan. Entonces necesitamos eficientar el que las autoridades puedan tener esta información en tiempo para que reaccionen rápido y puedan llevar a cabo una debida gestión del riesgo tributario. Ya después de esto es que nace precisamente ya el proyecto BEPS, pues precisamente nace una recomendación que retoma este estudio y donde dice: es necesario que los contribuyentes lleven a cabo la revelación de mecanismos de planificación fiscal. Y es por eso que tenemos la recomendación, la famosa recomendación 12 de BEPS. Realmente de aquí es de donde nace esta obligación de llevar a cabo pues la revelación de planificaciones fiscales, con el objeto de que la autoridad o las administraciones tributarias se lleguen de cierta información. Y en esta recomendación, ¿qué es lo que hace prácticamente la OCDE? Dice: los países tienen que llevar a cabo una adecuación en su normatividad interna con el objeto de que tanto los asesores fiscales, que ya los detecté, como los contribuyentes, que son los beneficiarios, me revelen sus esquemas de planificación fiscal agresiva. Pero ojo,
una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que nos hablan de planeaciones fiscales agresivas, que de hecho en la plática en la que tú estuviste de inicio yo les decía, a mí no me gusta este concepto de planificación fiscal agresiva que da la OCDE porque para ellos es definida o definen a la planeación fiscal agresiva como toda aquella planeación que implique pagar menos impuestos. Entonces, ahí como que empezamos precisamente los problemas de decir, ok, bueno, hay una línea delgada entre la planificación fiscal debida y la planificación fiscal que ellos denominan agresiva. Sí, es correcto, sí, está muy interesante y la verdad es que, como bien decías, son antecedentes que ya vienen de hace varios años, sin embargo, en la profesión y los propios contribuyentes, como que lo fuimos dejando pasar, no teníamos, no vigilamos aquellas propuestas que se estaban planteando para los diferentes países y lo fuimos dejando. Ahora de repente viene para nosotros esto de reportar los esquemas y nos hacemos muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Pero hay una situación aquí importante que tú acabas de mencionar, la planeación agresiva, que puede ser necesariamente como a criterio, ¿no? O sea, a criterio para mí es agresiva o no es agresiva, porque la autoridad prácticamente, yo creo que en la experiencia que todos estamos teniendo con una revisión de la autoridad, pues todo le parece agresivo, ¿no? No sé qué opinas de esa agresividad No, pues y bueno, del actuar de la autoridad. Yo siempre digo en todos los foros en los que hablo de las autoridades fiscales que tenemos una relación tóxica el Estado y los contribuyentes, ¿no? Okay. En lo particular, el SAT y los contribuyentes tenemos una relación tóxica, porque ni yo confío en las autoridades fiscales en el momento en el que voy y pago mis impuestos, no tenemos una cultura tributaria, y por el otro lado, pues la autoridad fiscal no confía en nosotros porque nos ve a todos con esos lentes de todos se evaden impuestos, todos compran factura. Y entonces, pues realmente estamos hablando, una de las cosas, por eso les decía, hay una línea muy delgada porque pues no es lo mismo el que yo derivado de pues esa posibilidad que me establece la propia legislación fiscal de escoger un camino que me resulta ser menos gravoso que el otro, eh, pues no tengo una disposición que me diga que no puedo hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué realmente tengo que llevar a cabo un determinado acto, una operación que traiga como consecuencia el que yo lleve a cabo esta operación buscando pagar un mayor impuesto? No lo tenemos. Ahí está el principio de economía de opción, que siempre lo digo, es algo que tenemos que empezar a explorar y a traer al país en este momento, porque tenemos que identificar las planeaciones fiscales debidas. Incluso todos los que están aquí que son contadores y que son estudiosos de la materia, ya conocen cuáles son los supuestos en los cuales se tiene que llevar a cabo esta revelación de esquemas y ni un solo de los esquemas es ilegal en lo absoluto, ¿no? O sea, no es delito, no es indebido, no es ilegal, son opciones que me da la ley y que pues simplemente los contribuyentes utilizan. Así es, correcto. Fíjate que antes de que saliera el acuerdo, o sea, hasta la semana pasada, pues todo el mundo estaba preocupado y cómo le voy a hacer y a quién le toca, me toca a mí como contador, empleado de una empresa o como contador externo o le toca al empresario, al contribuyente. Y ahí había todo un show. Ahora sale este acuerdo que fue publicado el 2 de febrero. ¿Cuál es tu comentario con respecto a este acuerdo? ¿Qué nos puedes destacar como interesante y qué nos sugieres? Pues mira, el acuerdo era un acuerdo que hasta cierto punto todos estábamos esperando, porque, pues si bien es cierto, ya teníamos primero, pues todas las reglas relativas a la revelación de los esquemas. Luego vienen las fichas de trámite de cuáles son las declaraciones informativas que vamos a tener que presentar derivado de esta nueva obligación de llevar a cabo la revelación de esquemas. Y lo único que nos hacía falta era llevar el que la autoridad nos emitiera determinados umbrales, porque una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que dentro de las recomendaciones que hace la OCDE dice, oye, para que realmente sea esa información que obtenga la autoridad fiscal sea de calidad, tiene que llevar a cabo hasta cierto punto una depuración de la información. Tiene que tener determinados mecanismos
que podría ser precisamente un umbral económico de cuál es el beneficio económico que obtienen para poder descartar la información relevante de la no relevante. Entonces, pues una de las cosas que nos preguntamos es decir, ¿cuáles van a ser esos umbrales? ¿Cómo van a operar? Y entonces, como bien lo dices, se publica el 2 de febrero estos umbrales, ¿no? Que, pues bueno, también igual dejan, en mi opinión, mucho que desear, ¿no? Claro. Como últimamente todas las redacciones de las reglas y de las reformas a las leyes tributarias que tenemos en México, desgraciadamente, porque de entrada, como, o sea, de la primera lectura, o sea, tú lo primero que dices, ¿qué dijo? ¿No? Y entonces te tienes que regresar a leerlo palabra por palabra. Y una de las